A ver, mientras siguen ingresando sus compañeros, vamos a ir añadiendo. Llamaremos la lista, jóvenes. Atentos, por favor, jóvenes. Vamos a llamar la lista para hoy 24, miércoles 24. A ver, Michelle Fidel está. Michelle Fidel. Paul Vázquez. Paul Vázquez está. Presente. Ya. Héctor Aguilario. Héctor Aguilario. Anaí Arispe. Arias Kevin. Arias Kevin. ¿Y Lice? Sí, Sí, presente. allá. Erwin Caveros. Presente. Ya. Paola Camacho. Presente, Lice. Ya. Melanie Choque. Melanie Choque. Helen Coagira. Presente, Lice. Ya. Melvi Elgueta. Melvi. Eliana Escobar. Presente, Lice. Ya. Aileen Joana. Aileen Joana. Alexis Derek Flores. Kevin Franco. Presente, Lice. Reina Banca. Presente, licenciado. Ya. Sergio Ibarra. Sergio Ibarra. Joel James. Presente, Lice. Araceli. Jiménez Araceli. Presente. Ya. Joel Jiménez. Natalie López Natalie. Presente, Lice. Joan Gonzalo. Presente, Lice. Ya. Noemí Mamani. Presente, Lice. Ya. Giovanna Marquina. Presente, Lice. Ya. Maribel Rojas. Presente, Lice. Ya. Limber Santana. Limber. Presente, Ya. Lice. Ya. Yasmín Saunero. Presente, Lice. Jeffrey Subirana. José Luis Starkey. Presente, Lice. Ya. Cintia Toledo. Presente, Lice. Ya. Rosa Zelda. Presente, Lice. Dafne Trujillo. Presente, Lice. Yesenia. Presente, Lice. Kevin. Presente, Lice. Neida. Presente, Lice. Luis Antonio. Luis Antonio. Presente, Lice. Ya. Gisela. Presente, Lice. Ya. Nicolai. Presente. Nicolai. ¿Está? Presente. Ya.
Maribel Choque, creo que ha llamado. Maribel o Marisol Choques, ¿no? Sí, Marisol Choque. Ya. Sara Coca, Presente. Gonzalo, Ariel, Presente. Bismar Aguayo. Bismar Aguayo. Presente, licenciado. Ya. Liliana Mamani. Presente. Ya. Denilson Pinto. Presente. Ya. Ayrton Rojas. Presente. Ya. A ver, ¿quiénes han llegado tarde, por favor? Rapidito, rapidito. Florio Ortuño, licenciado. Primero, ¿quién es primero? Arispe. Arispe. Ya. ¿Quién más? Flores, Flores. Ya. presente. ¿Quién más? Jiménez Pawasi. Ergueta. Ergueta, Melvi, ya. ¿Quién más? Jiménez Pawasi, licenciado. Jiménez. Ya. ¿Quién más? Dice, Sí. yo he entrado a las clases 100 esta semana, así que todavía, Ya. yo creo que todavía no estoy en los Sí, listos. sí. Chungara, ¿qué es Chungara, Jonathan? Sí, Chungara, Choque, Jonathan, Zane. Ya. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bien, si alguien falta, vamos a poner el presente después, ¿ya? No hay problema de eso, después me dice. Bien, jóvenes, a ver, continuando a lo que habíamos hecho, bueno, con la última clase habíamos terminado el tema 2, ¿sí? Donde habíamos visto los orígenes de la producción. Ya sabemos que de dónde se origina la producción por la necesidad, ¿sí? La necesidad de la población, la necesidad que se convierte en deseos, y estos deseos al final en el mercado se convierten en demandas, ¿no es cierto? Y estas demandas necesariamente tienen que ser cubiertas ¿por quién? Por los empresarios, ¿sí? Que van a ofrecer su producto, que van a producir su producto para ofrecer, para cubrir esa demanda de los consumidores, ¿no es cierto? Eso habíamos hablado la anterior clase. En las categorías de bienes y servicios, hay bienes y servicios de consumo, son bienes finales que van a satisfacer directamente las necesidades de la población, ¿no? Los bienes y servicios intermedios son aquellos insumos que para unos utilizan estos insumos para sus propios procesos productivos, ¿no? Y eso va a ir como insumo también, ese bien que va a fabricar va a ir como insumo para otro proceso productivo, ¿no es cierto? Los bienes finales habíamos dicho que no son bienes o bienes de capital, son bienes finales que no van directamente al consumo, más bien coadyuvan a otros procesos de producción, como son carreteras, termoeléctricas, puertos, ¿no es cierto? Infraestructura, ferrocarriles, etc. ¿Sí? Después habíamos visto los flujos que se dan entre empresas y familias. Ya hemos dicho que que las familias, el sector familiar es el más importante, ¿sí? Y el más grande en un sistema económico, ¿no? Porque son los que directamente son los consumidores, los que van a demandar los diferentes productos. Y las empresas son aquellas que van a producir los bienes y servicios, ¿no? Entonces, unos producen bienes y servicios para las familias y estas familias suministran su trabajo a las empresas, ¿sí? Y se da así un flujo circular. Mientras que por otra parte están que las unidades familiares pagan, ¿sí? Por el trabajo a las familias, ¿no? Y estas familias a su vez, como está aquí la flecha marcada, pagan por los bienes y servicios adquiridos, ¿no es cierto? Entonces se da otro flujo circular aquí, ¿ya? Después habíamos visto que son los mercados, son lugares virtuales hoy en día donde demandantes y oferentes entran en contacto directo para comercializar un producto, ¿no?
el papel del dinero, ¿sí? Que aparece por las desventajas que tenía el trueque y es un medio de cambio, si quieren, ¿no? De mantenimiento de valor, de unidad de cuenta, ¿sí? Bien, eso habíamos visto, con eso habíamos finalizado la anterior clase, ¿sí? Haciendo una recapitulación directa de lo que hemos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver lo que les había dicho, ¿no? Esta parte, jóvenes, bueno, fuerzas de mercado o mecanismos de mercado, ¿sí? Entonces, esta parte es un poquito más práctico, les había dicho, ¿no? Tiene algo de práctico esto. Y no es nada complicado, va a entrar al primer parcial, por lo tanto, es importante que tengamos una idea general de estas fuerzas de mercado. Ya les había dicho las fuerzas de mercado o los mecanismos también. Les he puesto los dos subtítulos. En algunos textos está como fuerzas de mercado y en algunos otros textos está como mecanismos de mercado. Entonces, a partir de aquí estamos viendo ya la parte microeconómica, ¿sí? La parte microeconómica. Y esto nos va a servir mucho, jóvenes, para el próximo semestre. Este tema es, pues, fundamentalmente, nos va a servir mucho para el próximo semestre, ¿sí? Cuando vayamos a hacer microeconomía. Ustedes tienen, en segundo semestre ya van a hacer o como otra materia, microeconomía. Por supuesto que esta economía general es prerequisito para hacer microeconomía, ¿no? En segundo semestre, ¿sí? Entonces, este tema es sumamente importante, ¿ya? Y no es nada complicado. A medida que vayamos viendo, ustedes se van a dar cuenta de esto, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que estos mecanismos o fuerzas de mercado son fundamentalmente la demanda y la oferta, ¿sí? La demanda, la oferta, que unos van a consumir, otros van a producir, los diferentes van a ofrecer los diferentes bienes y servicios, por supuesto, en torno a un precio, ¿no es cierto? Entonces, unos producen bienes, ¿para quiénes? Para que las familias consuman, demanden esos bienes, ¿no es cierto? Ahora, todos los bienes y servicios tienen precios, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tienen precios? Por una parte, porque son útiles y son escasos, ¿sí? ¿Sí? Por su utilidad y su escasez, los bienes tienen un precio, ¿sí? Los bienes y servicios, ¿ya? Después habíamos visto los mercados. Ya habíamos visto el anterior también, el anterior, lo que acabamos de decir hace rato. Ya les he dicho que son lugares físicos y virtuales, ¿no? Donde antiguamente el concepto así de mercado decía donde compradores y vendedores se relacionan para comercializar un producto, ¿sí? En torno a un precio, por decirlo, ¿cierto? Entonces ahora no son lugares físicos solamente, ya habíamos hablado de esto, ¿sí? Son lugares, por supuesto, físicos. Por ejemplo, la Calatayud, ir a un supermercado, ir a una tienda, no sé, incluso de barrio, ¿no es cierto? Entonces, son lugares, sí, físicos, por supuesto, y también virtuales, ¿no? Fundamentales, ¿sí? Fundamental virtuales, ¿ya? Entonces, donde oferentes y demandantes, ¿sí? Oferentes son aquellos que producen los bienes, como los empresarios, y los demandantes son aquellos que van a ir a consumir esa producción del empresario, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, es donde se encuentran, ¿sí? Se relacionan demandantes y oferentes para comercializar un producto en torno a un precio, ¿sí? En torno a un precio, ¿no? Entonces entran en contacto para comercializar los productos en torno a los precios, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿sí? Después vamos a ver esto, cuál es la variable fundamental, ¿ya? Entonces, vamos a ir a ver por partes esto, ¿ya? Primero vamos a ir a ver, jóvenes, la parte de la demanda, ¿sí? La parte de los consumidores, ¿sí? Después, en este mismo tema, vamos a ver la parte de la oferta, ¿sí? De los que ofrecen, de los productores, de los empresarios, ¿sí? Y después vamos a ver los equilibrios, ¿no? Cuando está en equilibrio, digamos, los consumidores y los oferentes, ¿sí?
cuándo está, a qué precios y a qué cantidades van a vender y ofrecer, ¿sí? Para estar en equilibrio. Cuándo están satisfechos a un determinado precio los consumidores y los que van a vender, ¿sí? Entonces son equilibrios esos, ¿no? Después vamos a ver demanda de mercado y oferta de mercado, ¿ya? Entonces es muy importante este tema, jóvenes, ¿ya? Y nos va a servir muchísimo, muchísimo cuando estemos haciendo microeconomía el próximo semestre, ¿ya? Entonces, iremos por partes. Primero vamos a ver la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es la demanda? Son todas aquellas personas que van a ir a demandar un determinado producto en el mercado, ¿sí? Van a querer ir a consumir, ¿ya? Entonces, es un término general, ¿sí? Que son todos los consumidores que van a ir a consumir los diferentes bienes en los mercados. Ahora hay una nomenclatura. Yo estoy utilizando, por ejemplo, esto es una nomenclatura, estoy dando un nombre a esto, mejor pondremos el punterito. Entonces, estoy diciendo la cantidad demandada de un bien X, ¿sí? De cualquier bien X, por eso les he puesto subrayado. Lo voy a simbolizar con esto que está entre paréntesis, cantidad demandada del bien X, ¿sí? Eso significa cantidad demandada del bien X, ¿ya? Entonces son todas aquellas personas que van a ir a buscar, a comprar, a consumir un producto en el mercado, ¿sí? Entonces vamos a llamar así, vamos a darle un nombre. Cantidad demandada de cualquier bien X, le voy a poner esta Q de X. Entonces ya sé que Q de X es cantidad demandada del bien, ¿sí? Entonces es aquella donde están dispuestos a adquirir los consumidores de un bien en un periodo determinado de tiempo, ¿ya? Entonces siempre esta cantidad demandada se da en periodos de tiempo, ¿no es cierto? Ahora, algo importante, jóvenes. Cuando yo voy al mercado, cuando un consumidor, una persona, ¿sí? Un demandante, va al mercado, creo que habíamos hablado esto en alguna clase, va al mercado, ¿qué es lo que ve o qué es lo que pregunta primero? El precio. El precio. El precio. El precio, fundamental, ¿no es cierto? Fundamental el precio, ¿sí? Entonces, yo voy a ir a demandar, la cantidad demandada del bien X va a estar en función del precio, fundamentalmente. Va a estar en función del precio de ese bien X, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, los estudios que vamos a hacer ahora es a dos variables. Entonces, cantidad demandada una variable y el precio otra variable, ¿no? Pero no solo está en función al precio, jóvenes, no solo está en función al precio, sino habíamos dicho también en función a otras variables, ¿no es cierto? Como que eran los gustos, ¿sí? Los precios de los productos sustitutos, el ingreso de la persona, ¿sí? Con cuánto dinero cuenta para comprar ese producto, ¿sí? La calidad, ¿no? Entonces ahí estoy poniendo, ¿sí? La cantidad demandada del bien va a depender fundamentalmente del precio del bien, ¿sí? Por eso les he puesto subrayado. Entonces, dos variables. Pero aquí también le estoy poniendo, pero también está en función, dependen de otras variables, ¿sí? Como los gustos, precios de los productos sustitutos, calidad, ¿no? El ingreso, como etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la función? A ver, esta partecita la voy a borrar. Esto no tiene nada que ver. A ver, ¿cuál sería la función? Ustedes cuando hacían en colegio la parte de geometría analítica, cuando hacían estudios a dos variables, ¿sí? A dos variables, decían, y además que sea lineal, nosotros lo vamos a hacer lineal, no más esto, porque hay funciones logarítmicas, ¿no? Exponenciales hay. La lineal vamos a ver ahora nosotros. Cuando hacían estudios, dos variables, en este caso Y y X, se leía de esta forma, ¿no es cierto? La función Y está en función de X, ¿no es cierto? Y está en función de X. ¿Qué significaba esto? A ver, alguien me puede decir, dos variables, ¿no? Y X. ¿Alguien me puede decir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente de esta función? ¿Cuál sería la dependiente y cuál sería la variable independiente?
¿La oferta y la demanda? Haciendo a un lado la oferta y la demanda, ¿no? De esta función, lo que ustedes han hecho en colegio seguramente, cuando hacían ¿cómo es? Geometría analítica, ¿sí? Hacían estudios de dos variables, ¿no? Y tenían variable y y variable x. Entonces aquí yo decía y está en función de x. Entonces de estas dos variables, todavía no entraremos a demanda y oferta, ¿ya? O demanda-precio. ¿Cuál sería de estas dos, esta o esta sería la variable dependiente o independiente? ¿A cuál llamamos variable dependiente y a cuál llamamos variable? ¿Sí? A la Y dependiente. La Y. y La Y. es la la Y. variable Dependiente. dependiente, correcto, ¿no es cierto? Esta es Sí. la variable siempre, es la variable dependiente, ¿sí? Entonces, esta variable dependiente va a estar en función a la variable independiente. Por lo tanto, esta x era la variable independiente, ¿no es cierto? Y esta es una función, ¿sí? Y por eso dice, y está en función de x. ¿Qué significa esto? Que a medida que se vaya modificando esta x, va a afectar y se va a modificar la variable y. Así es, ¿no es cierto? Por eso leemos de esta forma, esta función. Y está en función de x. Entonces, a esta variable x la llamamos variable independiente. Y esta variable y se llama la que va a depender, por eso se llama variable dependiente. Va a depender de que se modifique esta variable x para que también esto se modifique. Si se modifica esta variable x, se va a modificar y. ¿Ya? Por eso se llama variable dependiente, la y, ¿no? Ahora, esta función, jóvenes, esta función que nos han enseñado en colegio cuando hacíamos geometría analítica y lineal, tiene su ecuación, ¿no es cierto? Y su ecuación es lo que hace rato lo he borrado. Entonces, su ecuación de esto sería y igual, ¿no? La ecuación lineal, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, y igual a más b, ¿sí? De x, ¿sí? Esta es su ecuación, ¿no es cierto? Lo que hemos aprendido en colegio. Esta es una ecuación lineal, ¿sí? Es una ecuación lineal esto. Donde esta b, ¿qué significaba? La pendiente, ¿no es cierto? De la recta, la pendiente. Y esta a significaba de dónde parte el intercepto, que dicen, ¿no es cierto? De dónde sale la curva, ¿sí? Entonces, esto es la ecuación, ¿sí? De esta función. En este caso estamos viendo lineal, ¿ya? Y vamos a ver solo la lineal en esta demanda y oferta, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo mismo es, voy a borrar esto, cuando estamos hablando de demanda, ¿sí? Ahí está, la función va a ser esta. La cantidad demandada va a estar en función del precio. Dos variables. Esta cantidad demandada es como si fuese y el precio es como si fuese x, ¿sí? Entonces, de esto, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente de esta función? ¿Alguien me puede decir? Estamos hablando de cantidad demandada del bien x y el precio del bien x. ¿Cuál es la variable dependiente? Precio. ¿El precio qué sería la variable? La cantidad demandada del X sería la dependiente. ¿No es cierto? Esta variable cantidad demandada del bien X es la variable dependiente, ¿sí? Y este precio de aquí va a ser la variable independiente. Lógico es eso. ¿Por qué? Porque a medida que los precios bajan o suben, ¿sí? Yo voy a querer demandar más o menos, ¿no es cierto? Entonces, mi cantidad demandada, mi demanda, va a estar en función de los precios. Si los precios tienden a subir, me va a afectar, ¿no ve? Yo no voy a querer comprar mucho. Mi cantidad demandada seguramente va a ser menos. Si los precios tienden a bajar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a querer demandar más, ¿sí? Entonces va a modificar. Entonces la cantidad demandada del bien X siempre está en función del precio de ese bien, ¿sí? Entonces, por eso los he puesto aquí. Y se lee la cantidad demandada del bien X, aquí está. Eso significa. Está en función del precio
del bien X. Todo esto que está aquí es esta partecita, ¿no? Solo en forma literal, ¿sí? Para que no se olviden, se los he puesto. Entonces, ¿qué significa esto? Cantidad demandada del bien X. Aquí está en forma literal, ¿sí? Está en función del precio. Ahí está en función del precio. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, a esto lo llamamos función, ¿sí? A esto lo llamamos función, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esta es la función, ¿sí? Donde la cantidad demandada va a estar en función del precio, pero también habíamos dicho que no solo está en función de los precios, sino también de otras variables, ¿sí? De otras variables, como los ingresos de las personas, los gustos, la calidad, los precios de los productos sustitutos, ¿no? Una serie de variables que para fines de investigación, de estudio, en esa parte de la demanda, las vamos a mantener como constantes, no las vamos a tomar en cuenta estas, ¿sí? Por eso les he puesto aquí, también está en función a otras variables, ¿sí? Como ser los ingresos, la calidad, los gustos, etc. ¿Sí? Y a estas variables tienen un nombre, en economía se les ha dado un nombre, a estas variables que las vamos a mantener constantes, las llamamos variables ceteris paribus, ahí está, ¿sí? A todas estas variables se las llama variables ceteris paribus, que por fines de estudio las vamos a mantener constantes, ¿sí? Y solo vamos a ver que la cantidad demandada va a estar en función del precio, solo del precio. Por lo tanto, dos variables donde vamos a hacer el estudio. Demanda y precio. Dos variables, ¿ya? Bien. Ahora, a ver, como hace rato hemos visto, ¿no? La ecuación y está en función de X, lo hemos dado aquí, y está en función de X, y eso tenía su ecuación. Esto también igual tiene que tener su ecuación, por eso os he puesto aquí. La ecuación es exactamente la misma, la que borré hace rato. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver si podemos recuperar. Ahí está. Esta misma ecuación. Esta es la función, ¿sí? De las dos variables de Y y X, que es lo mismo que esto, que cantidad demandada, ¿sí? Y esta función tiene su ecuación igual que esta, ¿sí? Entonces haré lo mismo. Entonces diré, la cantidad demandada del bien X es igual, ¿sí? A más B, similar a esto, ¿no? A más B, ¿sí? A más B del precio de X. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho su ecuación de esta función. Entonces, la ecuación de la cantidad demandada o de la demanda va a ser igual, voy a poner el punterito, va a ser igual a A más B, ¿sí? A más B del precio de X. Igual que esto, ¿sí? Solo que estamos hablando ya aquí de demanda, estoy poniendo, y aquí en vez de esta X, el precio de X, ¿no? Entonces, similar a lo que hicieron ustedes en colegio, ¿no es cierto? Cuando hacían geometría analítica, ¿sí? Cuando hacían la recta, por ejemplo. Ustedes han visto la logarítmica, la parabólica, ¿no es cierto? Bien, entonces, jóvenes, ahí está. Ya sabemos la función de la cantidad demandada de la demanda y su ecuación, ¿sí? Porque, ¿qué les había dicho? Después les voy a mostrar. Cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, el próximo también van a hacer estadística, ustedes van a ver que los datos, hay tres formas de presentar datos. Hay uno mediante cuadros, ¿sí? Mediante gráficos y al final mediante ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces hay tres formas de presentar un conjunto de datos. ¿Ya? A ver, entonces, esta es la función y esta es la ecuación lineal. De esta ecuación de la demanda, de la cantidad demandada, entonces B es la pendiente y A es el intercepto de donde sale la curva, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hallar de esta ecuación, vamos a hallar A y B, ¿sí? Y hay diferentes formas de resolver, mediante un sistema de ecuaciones, mediante la fórmula directa, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver de una fórmula bien sencillita. Después la vamos a ver eso, ¿ya? De una forma bien sencillita, nada complicado, ¿ya? Nada complicado.
ya en microeconomía ya vamos a utilizar unas fórmulas, ya podemos hacer el sistema de ecuaciones, pero ustedes ya van a tener base, ¿no? Ya están haciendo cálculo. Tienen ustedes que usan cálculo, ¿no es cierto? Y van a ver, seguramente van a ver esto mismo. La función de dos variables, x y y, van a ver la lineal, la recta, van a ver la parabólica en cálculo, ¿ya? O tal vez ya están viendo, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de la demanda y la oferta? Ya. Ya, ahora, vamos a ir a ver, ¿qué me dice esta? Hay una ley. Dice la ley de la demanda, ya no nos va a alcanzar un poco tiempo esto. En el próximo Zoom vamos a terminar esto, ¿ya? En el próximo Zoom vamos a ver. Pero dice, voy a adelantarles algo a lo que vamos a hacer en el próximo Zoom para terminar. La ley de la demanda es una ley de la demanda dependiente negativa, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente de esta ecuación? ¿Cuál era la pendiente de esta ecuación? ¿A o B? B. B, ¿no es cierto? B, la pendiente. La B. Esta B es la pendiente, ¿sí? Y esta A sería el intercepto donde parte la curva, ¿no es cierto? La recta de donde parte sería. Entonces, esta B es la pendiente de esta ecuación, ¿sí? Y como dice, ley de la demanda dependiente negativa, dice, por lo tanto, esta B, jóvenes, esta B siempre va a ser negativa, ¿ya? Siempre va a ser negativo. Cuando vayamos a resolver A y B, A puede ser positivo o negativo, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de la demanda, jóvenes, esta B, el valor que vayamos a hallar de esta B, siempre es negativo. Después, ¿por qué les voy a decir es negativo? ¿Ya? Después les voy a aclarar por qué es negativo. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos a estudiar la demanda y vayamos a resolver A y B, la B, negativo. Sí, por eso aquí dice, ahí le estoy poniendo, ley de la demanda dependiente negativa. ¿Ya? Entonces, B siempre va a salir negativo en la demanda. Cuando hablamos de la demanda. En la oferta, cuando vamos a hablar de la parte de los empresarios, eso va a ser positivo. ¿Ya? Pero cuando hablamos en la demanda, después vamos a demostrar esto, ¿ya? Después vamos a demostrar por qué es negativo esto. ¿Sí? Entonces, esa es una ley esto. ¿Ya? A ver, tenemos menos de 3 minutos, jóvenes. Esto lo voy a volver a explicar y les voy a decir por qué es negativo en el próximo Zoom. ¿Ya? ¿Por qué esta pendiente sale negativo? Entre estas dos variables, entre precio y cantidad, entre cantidad demandada y precio. Porque ambas variables tienen una relación inversa. Después os voy a aclarar por qué decimos que ambas variables tienen relación inversa. Y por esa relación inversa, siempre B va a salir negativo. Por esa relación inversa entre estas dos variables, de precio y cantidad demandada, por esa relación inversa, B sale negativo. ¿Y por qué? Vamos a demostrar eso, por qué es negativo esto, ya con ejemplos. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en el próximo Zoom, jóvenes, ya esta ley de la demanda. Además les tengo una práctica, no les he dado a ustedes todavía ninguna práctica, ¿no es cierto? Les tengo una práctica, jóvenes, que les voy a entregar hoy mismo y vamos en el próximo Zoom, ¿no? En el próximo Zoom les voy a mostrar esa práctica más y vamos a consensuar cuándo me quieren entregar esa práctica, ¿sí? Eso depende de ustedes, no les voy a condicionar y les voy a decir, ustedes me van a entregar tal día. No, ustedes me van a decir cuándo quieren entregar esa práctica. Pero les voy a mostrar primero y van a ver que eso no es nada complicado y es teoría, pura teoría, ¿ya? Y de lo que hemos hecho, lo que tienen sus documentos ahí en el Moodle, de todos los documentos, de eso mismo hemos sacado las preguntas. ¿Ya? Bien, jóvenes, dentro de unos 5 minutitos nos vamos a ver porque este Zoom que estamos haciendo, este video, se tiene que grabar. Y por eso tarda unos minutos, ¿sí? El grabar. Entonces yo después que termine de grabar les voy a mandar el nuevo link, ¿sí? Para entrar al nuevo Zoom. ¿Ya, jóvenes? Entonces unos minutitos para continuar. ¿Alguien que haya llegado tarde? A ver, ¿alguien que haya llegado tarde? Tenemos un minuto todavía. ¿Alguien que haya entrado tarde a la clase para registrar?
Nadie, ¿no? Ya de todos modos clarificamos después esto, ¿ya? Entonces, hasta dentro de unos minutitos, por favor, jóvenes.